la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito y amado Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos haces ser parte de una iglesia que tiene como emblema la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido, mi Dios, que esta victoria cale profundamente en nuestros corazones y que afecte nuestra manera de vivir. Que afecte nuestra pasión por el Evangelio y la manera en la cual lo predicamos al mundo. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndose entre nosotros y que tu palabra sea hablando y produciendo cambios en tu pueblo, para tu gloria, Señor, y para el servicio a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia acerca del origen de la cruz céltica es muy interesante. Ya dijimos que el himnario nos aportaba que la característica principal a nivel visual era este círculo, ¿cierto? En el lugar de la unión de los brazos. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué es así? Y ahí hay muchas teorías. Y acá los historiadores empiezan a hilar fino. Y una de las teorías son las siguientes. Hay algunas personas que van a un nivel más técnico, más práctico. Y dicen, oye, la cruz céltica era propia de Escocia, de Irlanda, de las tierras altas allá en Europa. Y dicen, y allá en ese tiempo se construía con piedra. Las cruces eran hechas con piedra. Por lo tanto, este círculo se agregó solamente para hacer un soporte de los brazos y que la cruz no se derrumbara. Esa es una teoría. Media fome, pero una teoría. Hay otros que dicen, no, allá en las tierras altas, en Europa, en Escocia, era muy común que se usara un halo decorativo, ya de flores o de distintos elementos que aportaran belleza a algo. Por lo tanto dicen, no, es una cruz solamente que se le decoró con este círculo en el lugar de la unión de los brazos. Interesante, pero fome igual. ¿Ya? ¿Dónde se pone realmente llamativa la cosa? Es con las explicaciones que se dan acerca del origen de esta cruz por medio del folclore y las leyendas de Irlanda. ¿Ya? Y estas leyendas dicen que el creador, el que introdujo esta cruz a la cultura fue nada más y nada menos que San Patricio. ¿Ha escuchado usted de él? ¿No? Saint Patrick. ¿Ya? ¿Ha visto ese día en que la gente se viste de verde, se disfraza de una especie de duende y va y toma cerveza Guinness? ¿Ya? Ese es el día de San Patricio. Y dicen, oye, San Patricio, probablemente el personaje que introdujo esta cruz, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué agregó este círculo? Y dice por lo siguiente, él le predicaba a los celtas. De acá viene el nombre, cruz céltica, por ese grupo de personas. Y los celtas adoraban a un dios llamado Lugh, o Luga, ¿ya? Que era el dios del sol, de la luz máxima que ellos como pueblo podían ver, el sol. Ellos dicen, él es el dios Lugh. ¿Y cuál era el símbolo de este dios al ser el dios del sol? Un círculo, ¿ya? Otros inclusive dicen que el círculo podía ser asociado al dios Odín. ¿Ha visto Vikingo? ¿Ha visto Vikingo, no? Cuando ahí el personaje Ragnar y todo el clan, ¿cierto?, de los vikingos le rezaban a Odín, el ser supremo, el padre supremo para ellos. También representado por un círculo, como la luz máxima que se podía ver, el sol. Y San Patricio une el círculo a la cruz en un intento por decir lo siguiente. La verdadera luz suprema no es Lugh. La verdadera luz suprema no es Odín. La luz del mundo es Jesucristo. ¿Amén? Amén. Inclusive hay algunos historiadores que van más allá y se percatan de un detalle. Eso nos gusta a nosotros, ¿cierto? Los detalles que son impactantes. Dicen, fíjese usted en lo siguiente. El círculo va por detrás de la cruz. Siempre va por detrás. Acá también. El círculo va por detrás. ¿Por qué? Porque San Patricio está queriendo transmitir lo siguiente.
Cristo es más grande que el sol. Cristo es más grande que la luz más brillante que usted puede observar. Él va a ser el sol de la Nueva Jerusalén. Él es más grande que los dioses de Irlanda. Él es más grande que las culturas paganas. Él es victorioso. Y la cruz va sobre todo. Amén. Y ahí nos calza cuando el himnario nos decía, es un emblema de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Ahí se unen el folclore y el significado que nosotros le damos a esta cruz. Y es justamente de esto que nos habla el apóstol Pablo en el texto que acabamos de leer. 1 Corintios 15. ¿Ya? Déjeme hablarle un poco brevemente acerca de el contexto que Pablo está transmitiendo acá en 1 Corintios 15. Es el gran patricio, iba a decir como mira el pato. Es el gran capítulo de la resurrección. El 1 Corintios capítulo 15. ¿Ya? Y Pablo está recordándole el evangelio al pueblo de Corinto. ¿Quién estuvo en la escuela dominical? Hablamos de eso, ¿cierto? Del evangelio. Pablo les está recordando, ¿ya? Y les dice, ¿cuál es este mensaje del cual depende la salvación? La eternidad de ustedes. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. ¿Ya? En la iglesia en Corinto decía, la muerte, amén. Cristo murió, eso lo sabemos. La cristiandad lo sabe, las iglesias lo saben. ¿Cristo fue sepultado? Sí, sabemos esa historia. ¿Cristo resucitó? Difícil, dicen ellos. A la iglesia de Corinto le costaba entender la resurrección. Y era porque había algunos falsos maestros que enseñaban en contra de esto. No creían que había vida después de la muerte. Por lo tanto, Pablo habla firmemente en contra de ellos y a favor de la resurrección. ¿Ya? Pablo es duro, ¿cierto? Lo vimos también en la escuela bíblica. Y él empieza a responder y les dice, oye, fíjense en esto. Si la resurrección es falsa, como este grupo de personas anda diciendo, entonces nosotros seríamos unos mentirosos. Porque es parte esencial del evangelio que predicamos la resurrección de Cristo. ¿Cierto? Es la enseñanza de los apóstoles, es el evangelio de los apóstoles, y hoy día está en el credo apostólico. Resucitó entre los muertos. Por lo tanto dice, si ellos tienen razón y la resurrección es falsa, nosotros todos seríamos unos mentirosos. Y él va más allá. Y acá la cosa se pone profundamente teológica. Él dice, si la resurrección es falsa, como dice este grupo de personas, nuestra fe, nuestro cristianismo sería inútil. Sería vano. Y él llega a decir en un verso muy famoso, seríamos los seres más dignos de conmiseración de toda la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué si usted saca de la ecuación del cristianismo la resurrección, todo se cae? Todo es inútil. ¿Por qué? Por lo siguiente. Pablo dice, ¿de qué sirve vivir sometiéndonos a Dios? ¿De qué sirve tratar de vivir mi espiritualidad y caminar con el Señor si es que no va a haber nada después de la muerte? ¿De qué sirve? Es mejor comer y beber, porque mañana moriremos. Eso lo dice 1 Corintios 15. Entonces Pablo responde firmemente, esto no es así. Esto no es así. Va a llegar un momento en que usted y yo vamos a estar delante de la presencia del mismo Cristo. Y Él nos aceptará y nos recompensará por nuestro vivir acá en la tierra. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, vale totalmente la pena el cristianismo. Mis sufrimientos por el evangelio, mis viajes eternos, las persecuciones que yo vivo, valen totalmente la pena. Porque yo voy a estar un día delante de mi Señor y voy a escuchar, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces Pablo dice, oye, el cristianismo es un win-win. Vale la pena, ¿ya? Y va más allá. Y dice, la resurrección no tan solamente nos muestra
que el cristianismo vale la pena, sino también nos indica que el cristianismo es victorioso. Es victorioso. ¿Por qué? Por lo siguiente, la muerte ya no tiene poder sobre usted. La muerte no triunfó, sino que Cristo lo hizo. Ahí llegamos al versículo 54 de 1 Corintios 15. Sórbida es la muerte en victoria. Está aplastada por la victoria de Jesucristo. Y así llegamos a nuestro texto, los versículos 55 al 58. Y estos versículos nos entregan 3 aspectos acerca de la victoria de Cristo, que es la victoria que nos recuerda y de la cual es emblema la cruz céltica. 3 aspectos de la victoria de Cristo. En primer lugar, el rival vencido. El rival vencido. Porque usted puede decir, oiga, yo he escuchado 1.000.000 de veces que Cristo venció en la cruz. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Incluso lo hemos cantado. ¿Quién no conoce el himno generacional de Marcos Witt? Con una línea debajo ahí increíble, venció. Lo escuchamos, lo conocemos, Cristo venció, amén. Pero ¿a quién venció? ¿Qué pasó en la cruz? Cristo murió. ¿Por qué eso es una victoria? ¿Quién es el rival conquistado? Eso es lo que responde Pablo en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pablo nos dice quién es el rival vencido por la victoria de Cristo por medio de una vía muy interesante, por medio de hacer preguntas retóricas. Preguntas retóricas. Y están ahí al principio. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es como raro. ¿Ya? Es como que Pablo le estuviera preguntando cosas a la muerte. ¿Qué es esto? Así que vamos a tratar de hilar fino en estas preguntas para ver qué es lo que nos está diciendo el apóstol acerca de la victoria de Jesucristo. Y él está haciendo acá una cita al profeta Oseas. ¿Se acuerda que hay un profeta que se llama Oseas? ¿Ya? Acá Pablo lo saca a colación. Y lo primero que encontramos es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La palabra aguijón significa algo que perfora un punto. Ese es el significado literal. Algo que perfora, es punzante y específico. Y los comentaristas dicen, esto figurativamente llega a significar veneno o plaga. ¿Ya? Es algo que lo apuñala a usted y lentamente le hace un daño de muerte. Y los teólogos ven algo acá muy interesante. Dicen, algo que perfora un punto y algo que es venenoso, una serpiente. El colmillo de una serpiente. Y así los teólogos ven en esta pregunta del profeta Oseas, Génesis 3. Génesis 3. Entonces lo que está queriendo decir Pablo es lo siguiente. Cristo es la simiente de la mujer que venció a Satanás, que venció a la serpiente y le extrajo su colmillo. Le extrajo ese objeto punzante que causa muerte. De tal manera que el Satanás, de tal manera que la serpiente, de tal manera que la muerte ya no tienen poder. No pueden hacer daño. No es victoriosa. Entonces Oseas procede a burlarse de la muerte. Es una burla. Y le dice, oye, muerte, ¿dónde quedó tu colmillo? Te veis feita. Le está diciendo, ¿dónde quedó tu daño? ¿Dónde? ¿No se ve? ¿Dónde está tu veneno? Tus amenazas desaparecieron. Porque sórbida es la muerte en victoria. Si lo pintáramos en una jerga argentina, ya ahora que está tanto de moda el Coco Basile, diría, oye, ¿cuántas copas tiene? ¿Ya? No le has ganado a nadie, muerte. No le has ganado a nadie. Ya no tienes daño.
Y el profeta Oseas dice lo mismo nuevamente, pero con otras palabras. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra sepulcro en el griego es Hades. Una palabra bien curiosa, el Hades. Y en griego Hades significa etimológicamente, sus raíces significan literalmente los que no se ven. Los que no se ven. Interesante, ¿eh? Entonces en la cultura griega, la gente que fallecía, los que ya no se ven entre nosotros, sino que partieron, se cree en esa cultura que ellos estaban en el Hades, en el lugar de reposo de las almas de los que ya no se ven. Y dice, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y acá la palabra victoria es más poderosa porque significa literalmente un triunfo aplastante. Una derrota total y absoluta, humillante sobre el enemigo. Y de acá muchos siglos después, muchos siglos después, un empresario de ropa deportiva, al seleccionar el nombre de su empresa, dijo, oye, yo le voy a poner Nike. Es esta misma palabra. Nike, Nikos, en griego. Victoria aplastante. Por lo tanto, lo que está diciendo Oseas acá es Hades, sepulcro. ¿Dónde está tu victoria aplastante? ¿No nos decías con tanta violencia que nos ibas a derrotar? ¿Dónde está? No triunfaste. No representan ningún peligro porque fuiste derrotada. Fíjese usted qué lindo. Este es el significado de estas preguntas. Este es el rival vencido, la muerte. La muerte. Y Pablo va más allá e incluye también al pecado y la ley. Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué en el pensamiento del apóstol Pablo la ley es tan importante? ¿Por qué le da con la ley en Romanos, en Gálatas? Ya, cabréate. ¿Por qué la ley es tan importante para él? Lo pone al mismo nivel del pecado, como algo que aumenta su poder, que lo empodera. Los comentaristas dicen que es por lo siguiente. La ley hace más gravoso el pecado. Lo hace más claro, más pesado, ya que nos muestra la voluntad del Señor. Déjeme ponerle un ejemplo. Si yo cometo una infracción, pero no hay una ley que condene lo que yo hice, yo puedo decir, oye, lo que hice estuvo bien, estuvo mal, no hay nada que me acuse. Estoy en un gris, ¿ya? Pero en cambio, si yo cometo una infracción y hay claramente una ley que me acusa, entonces yo sé y me siento culpable. Y eso produce en mí un peso, como veíamos en la escuela bíblica. Un peso insufrible de culpabilidad, de impotencia. Yo no puedo ser agradable delante de Dios. Fallo, lo puedo ver por la ley. Fallo una y otra vez. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es por eso que Pablo incluye esto cuando desarrolla la victoria de Jesucristo. Cuando usted escucha esa voz de la ley hablándole y diciéndole, tú no vales ni un peso, miserable pecador, usted puede decir no. Porque Cristo venció al pecado. Yo soy justo delante de Él. Qué lindo, ¿cierto? Queridos hermanos, esta es la victoria de cruz. Este es el rival derrotado. La muerte y el pecado. No es una victoria menor. No es una victoria menor. No es que salió empleado del mes, sin desmerecer, ¿ya? Increíble. Increíble que hayan salido empleados del mes. Pero esta victoria es otra cosa. Es colosal, es enorme. ¿Aprecia usted esta victoria? ¿Esta victoria es grande en su vida? ¿El evangelio es lo más importante y es el mensaje que más lo motiva?
que apasiona su corazón? ¿O el Evangelio es simplemente un mensaje más? Es lo que yo escuché cuando llegué al cristianismo y de ahí yo sigo caminando nomás. Es la victoria más importante que tú puedes escuchar. ¿Y sabe cuándo se hace más linda aún? Cuando usted ve el tremendo privilegio que es saber que Cristo tiene victoria sobre la muerte. Mientras el mundo no tiene ninguna esperanza delante de la muerte. Ninguna. Mientras los distintos sistemas filosóficos o sistemas religiosos paganos no saben qué hacer con la muerte, no saben de dónde sacar esperanza. Usted puede decir, yo puedo dar mi último suspiro, tranquilo, porque voy a estar directamente en la presencia del Señor, porque mi Señor venció a la muerte. Esto es increíble, querido hermano, es increíble. Y Pablo no tan solamente apreciaba esta verdad en su corazón, sino que él no podía contener su agradecimiento al pensar en esto, al pensar en esta tremenda victoria lograda por el Señor. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El primero era el rival vencido. Nuestro segundo punto es el autor de esta victoria. ¿Sabe quién no es el autor de esta victoria? Usted. Yo. No lo somos. Es nuestro Señor. Y es por eso que el apóstol no puede contener el agradecimiento. Mas gracias sean dadas a Dios. Es Él quien logra esta victoria. ¿Eso quiere decir que yo no soy victorioso? No. Porque el mismo apóstol Pablo en Romanos 8 dice, oye, a pesar de todo mi sufrimiento, a pesar de que me persiguen, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Entonces, nosotros también somos victoriosos. ¿Cómo se explica esto? Porque la victoria para nosotros es un regalo que el Señor logró. Eso nos dice el texto. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Es algo concedido, es algo entregado a usted gratuitamente. Pero no es algo logrado por usted. Qué poderoso eso, querido hermano. Quizás tú llegaste a esta iglesia, es primera vez. Nunca habías escuchado este mensaje de victoria. Si tú depositas tu fe en Jesucristo, entonces esta victoria es también tuya. Y puedes decir, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Y cuál es el medio que el Señor usa para ganar esto? El texto nos lo dice. Por medio de, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria se logró a través de la cruz. Cuando nosotros recordamos el momento de la crucifixión, sobre todo ahí en la Semana Santa, ¿cierto? Semana Santa. Y vemos estas películas del Cristo crucificado. Esta cruz no es tan solamente un sacrificio moral. La cruz no es tan solamente un hombre, ejemplar muriendo por sus amigos. Lo que realmente pasó en la cruz hace 2000 años atrás es la victoria definitiva sobre la muerte. Eso es lo que significa la cruz. Así que, ¿quién es el autor? Dios. ¿Y qué es para mí? Un regalo. ¿Y cómo se logró? Por medio de Cristo. Querido hermano, si este mensaje no lo mueve a usted a experimentar un profundo agradecimiento y a maravillarlo profundamente en la grandeza de la victoria de nuestro Señor, entonces déjeme decirle, hay un problema en usted. Hay un problema en usted. Ya que al meditar en el Evangelio, nosotros deberíamos sumarnos
Al grito del apóstol Pablo, mas gracias sean dadas a Dios. ¿Cómo está tu agradecimiento? ¿Cómo está tu agradecimiento con Dios? El otro día yo vi un video en Instagram de un rapero y ganó un premio. Y cuando una persona gana un premio, ¿qué es lo más común? Que le pregunten ¿a quién le agradeces, cierto? Le dicen, no, a mi equipo, a las personas que confiaron en mí, a mi mamá. ¿Ya? Y a este rapero le preguntan, oye, ¿a quién agradeces? Y él dice, quiero agradecerme a mí mismo. Da risa, ¿cierto? Pero nosotros somos iguales muchas veces. En nuestro caminar cristiano nos empezamos a topar con estatus, con cargos eclesiásticos. O nuestro trabajo nos empieza a ir bien y tenemos riquezas. Somos seres connotados en la sociedad. Y llega el punto en el que decimos, oye, si yo tengo lo que tengo y yo soy lo que soy, es porque yo me lo he ganado. Si yo soy aceptado delante de Dios es porque soy una persona ejemplar. Conozco un pastor por ahí que les diría, cosita. Querido hermano, no seamos soberbios, no seamos arrogantes. Si usted es aceptado delante del Señor, es por gracia. Y es por la victoria de Él, no porque tú lo ganaste, no porque yo lo gané. Así que sumémonos al apóstol en decir, Él logró esto y Él se merece nuestro agradecimiento. Pero Pablo no tan solamente agradecía con humildad en su corazón, sino que también practicaba este mensaje en su diario vivir. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestro primer punto, el rival vencido. Segundo punto, el autor de esta victoria. Y en último lugar, la respuesta a esta victoria. ¿Cómo tenemos que responder? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo afecta mi vida desde ahora en adelante? Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese la forma en que Pablo une este discurso teológico profundo acerca del Evangelio con la doctrina práctica, con la santidad práctica. Él dice, así que. Son las primeras dos palabras, así que. Y esto no es nuevo del apóstol Pablo. Si usted ve sus epístolas, siempre llega un momento por ahí por la mitad en el que él dice, por lo tanto, así que, entonces, vivamos en santidad. Estemos firmes, estemos constantes, perseveren. Para el apóstol Pablo, la teología siempre llevaba una doxología, a alabar al Señor con más fuerza, a servir al Señor con más fuerza. Querido hermano, ¿produce eso la teología en usted? Sí, aleluya, qué conocimiento teológico más valioso. Ya, pero ahora dite a ti mismo, así que, ¿qué voy a hacer con esto? Porque eso es lo que hace el apóstol. ¿Y en qué consiste esta santidad práctica a la que Él nos está llamando con estas palabras? Así que, en primer lugar, estad firmes. ¿Y sabe qué significa firmes en griego? Muy interesante esto. Significa sentado. Estad sentados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? En un sentido más amplio quiere decir sedentario. La idea que está queriendo transmitir es estar anclados. Yo de acá no me muevo. Yo no me voy a ir a Melipilla para perder mi silla. Yo me voy a quedar acá, firme en mi Señor, inamovible. Los comentaristas dicen probablemente esta es una firmeza doctrinal, al igual que a los Gálatas, ¿ya? Pablo está llamando al pueblo en Corinto en que no se desvíen con malas doctrinas. Cuando llegue un maestro nuevo, llamativo, no se desvíen, estén acá firmes. Firmeza doctrinal. Pero es inevitable pensar que también Pablo está llamando una firmeza moral.
No te muevas de la santidad. No vuelvas a tu vida pasada. No retrocedas. Quédate anclado en un comportamiento santo. ¿Ya? Esa es la firmeza a la que Pablo nos está llamando. Y sabe que esto es difícil. No moverse es difícil. Porque a lo largo de nuestra vida van a haber muchas olas que nos van a querer arrastrar. Y es por eso que Pablo agrega las palabras y constantes. Firmes y constantes. Ese hecho de estar anclado en mi Señor tiene que permanecer. Tiene que perseverar. Ser algo constante. Ahora acá podríamos ponernos nosotros medio astutos y decir, oiga, Diego, tú me dijiste que la palabra firme significaba sentado. Entonces yo me saco un 7 según el apóstol Pablo. Yo estoy sentadito. Yo no me muevo. Estoy cumpliendo la orden del apóstol Pablo. Estoy sentadito. Pablo en ninguna manera nos está llamando a la pasividad. Pablo en ninguna manera nos está llamando a la inactividad, ya que inmediatamente él agrega, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y la palabra crecer quiere decir sobreabundar. Da la imagen de un recipiente con un líquido. Y este líquido cada vez tiene más, hasta el punto en que ya se está desparramando. Tiene mucho, está sobreabundando. ¿Ya? Esa es la manera en la que el apóstol nos llama a relacionarnos con el servicio cristiano. Crece. Crece. ¿Y cuánto? Siempre. Todas las veces, sin excepción. Usted puede decir, no, si yo estoy bien acá. Mi recipiente tiene un líquido hasta acá y estoy bien. Vengo a la iglesia todos los domingos. Aleluya, qué rico que venga a la iglesia, querido hermano. Pero el apóstol le dice, crezca siempre. Sobreabunde siempre más. Esa es la manera en la cual el apóstol nos exhorta. ¿Estamos creciendo? ¿O estamos siendo cristianos estancados? Cristianos cómodos. Cristianos que tuercen la firmeza, que hacen una eisegesis con la palabra griega firmeza y se quedan sentados. Ese no es el camino, dice el apóstol Pablo. Y quizá usted me puede decir, ¿sabes qué, Diego? Yo trato de sobreabundar. El Señor sabe que yo trato de siempre crecer, pero es como que no trajera resultados. Es como que no funciona. Yo trato de lograr un cambio, de hacer la diferencia, pero es como que no funciona. En mi trabajo no estoy logrando que la gente se convierta al Evangelio. En la iglesia no estoy logrando motivar a un grupo de personas. Es como que mi trabajo por el Señor es vano. Es inútil. El apóstol le responde. Y lo hace de una manera que es un consuelo, pero también un enorme desafío. Ya que sus siguientes palabras en el versículo 58 son, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El apóstol está diciendo ninguna cosa que usted haga por el Señor, con el corazón en el Señor, con las intenciones correctas, ninguna cosa que usted haga va a ser olvidada por nuestro Dios. Qué lindo, ¿cierto? Ninguna gota de sudor que salga de su frente por servicio al Señor va a ser desconsiderada por nuestro Dios. Ninguna. Él la tiene presente. Así que esto es un ánimo. No se desanime en su servicio al Señor, querido hermano. No baje los brazos. Usted puede decir, bueno, no trae resultados. Sí los trae. Te están esperando en la gloria eterna. Porque el Señor va a recompensar. No olvida tu servicio.
Y así como esta palabra es un consuelo para seguir con nuestro servicio, también es un tremendo y serio desafío. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento en que nuestros cuerpos resuciten y vamos a estar delante de la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted viviendo para ese momento? Va a llegar. Si creemos en la Biblia y somos hijos de Dios, va a llegar ese momento. Usted le va a decir, pero mira, Señor, tengo una Ford Ranger. Pero mira, Señor, los cargos que tengo, soy una persona tan connotada. Mira, Señor, la casa que tengo en esta comuna. ¿Estás viviendo verdaderamente para el momento en que te vas a encontrar con tu Señor y Salvador? Es un tremendo desafío. Así que Pablo nos exhorta a estar firmes, constantes, creciendo en el servicio al Señor, sabiendo que no es en vano, va a ser recompensado en el día que estemos delante de Jesús. Así que para concluir, querido hermano, cada vez que usted entra a un templo presbiteriano y vea la cruz céltica, ¿qué significa? Victoria. Victoria. ¿Y cuál es el rival vencido? La muerte, el pecado. ¿Quién lo logró? ¿Quién es el autor? Dios, a través de Jesucristo. Y por lo tanto merece que le demos la gloria y le agradezcamos. ¿Y cuál es la respuesta que yo tengo que dar? Estar firme en esta cruz. Estar arrodillado a los pies de la cruz de Cristo y no moverme. Querido hermano, a medida en que vamos viviendo y estando en el mundo, van a haber muchos símbolos que van a querer su atención. Símbolos que van a querer su devoción. Y van a intentar seducirlo o seducirla para que usted los adore. Símbolos de dinero, símbolos de estatus, símbolos de ideologías, símbolos de filosofía, símbolos de poder, símbolos de política. ¿Cuál es el símbolo más importante de tu vida? ¿Cuál es el signo más importante de tu vida? ¿Qué logo te identifica? El presbiteriano de Chile dice, a mí me identifica la cruz de Jesucristo. Y así como en la cruz celta, la cruz va por delante del sol, va por delante de lo más brillante que podemos conocer, así en el corazón de un presbiteriano de Chile, la cruz va por delante de todo. Cuando la cruz va por delante de todo, vivimos en gozo, porque somos victoriosos. Pero cuando otros símbolos van delante de la cruz, vamos a vivir en tristeza, en infelicidad, en impotencia, en humillación, porque el resto de los símbolos no son victoriosos. Así que, querido hermano, para terminar le pregunto, ¿es usted un apasionado por la cruz de Cristo? ¿Es la cruz céltica un símbolo preciado para ti por su significado? ¿Va la cruz por delante de todo en tu vida? Bendito y amado Padre, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos porque tu palabra nos exhorta y nos desafía tremendamente. Y no nos deja a la deriva, sino que también sabemos que hay un Espíritu Santo que nos acompaña en nuestro caminar contigo. Y te pido, mi Dios, que el Espíritu sea llevándonos siempre a amar a Jesucristo más, a entregarnos a ti más y más. Padre, tu palabra y nuestra iglesia nos enseñan que tenemos que crecer en ti. No permita que tu pueblo caiga
en un sedentarismo espiritual. No permitas que tu pueblo caiga en impasividad e inactividad, sino que apaciónanos, fortalécenos, porque queremos glorificar tu nombre. Permite, Señor, que esta iglesia y que cada uno de nosotros, en nuestros distintos contextos personales, podamos vivir para tu gloria, sabiendo que somos victoriosos, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Agradecemos a